Hola, donde quiera que usted se encuentre, como siempre es un privilegio estar aquí con ustedes para considerar el siguiente tema: tribulación y lago de fuego y azufre. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de considerar este tema bíblico escatológico y te rogamos que tú tomes control en todas las áreas, en todos los aspectos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues como lo he dicho anteriormente, vamos a desarrollar ahora el tema tribulación y lago de fuego y azufre. Y bueno, ustedes podrían pensar, ¿verdad?, que cuál es la razón por la cual estamos nosotros considerando este tema. Bueno, la realidad es que estamos nosotros a la altura del capítulo 12 de Apocalipsis, donde uno de los personajes principales es el dragón, que pues es Satanás. Entonces, Satanás está totalmente relacionado con el asunto de la tribulación, y en este caso me estoy refiriendo a la primera parte de la semana 70 de Daniel, y pues el lago de fuego y azufre, que será la prisión, la cárcel permanente a donde será lanzado precisamente Satanás. Pero antes de entrar de lleno al tema que nos ocupa ahora, que es tribulación y lago de fuego y azufre, yo deseo empezar a la altura del capítulo 10 de Apocalipsis a hacer lo que yo le llamo una retroalimentación, para que nosotros en el transcurso de cada una de las consideraciones que hacemos, que estamos haciendo sobre el libro de Apocalipsis, pues que nosotros no perdamos ahora sí que pues la línea, ¿verdad? La línea de pensamiento que estamos considerando con respecto a todo este asunto de este preciosísimo libro, precisamente de Apocalipsis. Entonces, antes de entrar de lleno a este nuestro asunto, pues que nos ocupa en virtud del tema que manejamos, tribulación y lago de fuego y azufre, que ya dijimos, ya aclaramos, que está más directamente relacionado con el capítulo 12, que es donde nos estamos moviendo, la mujer y el hijo varón, el dragón, tal. Pero a estas alturas del capítulo 10 y 11 de Apocalipsis, que es prácticamente la mitad del libro de Apocalipsis, a mí me ha parecido conveniente que a partir de aquí yo empiece a hacer retroalimentación por bloques. Entonces, permítanme aquí hacer una breve reconsideración o recapitulación o retroalimentación a manera de introducción al tema que nos ocupa. ¿Cuál? Pues tribulación y lago de fuego y azufre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la retroalimentación? Pues de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos ya aquí prácticamente pues a la mitad de la consideración bíblico-escatológica del libro de Apocalipsis, totalmente pertinente a los tiempos que estamos viviendo, bueno, pues es importante que nosotros tengamos un panorama bien claro, pues con el favor de Dios, un panorama bien claro con respecto
a el capítulo 10 de Apocalipsis, desde el versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 19. Entonces, antes de seguir adelante, es pertinente que yo señale las obras que estoy usando, obras. Estoy usando la Biblia de Estudio Textual Comentada del ministerio de nuestro hermano Jimmy Swaggart, ¿verdad? Pues con sus más de 60 eruditos. También estoy usando la obra Apocalipsis, un mensaje escatológico del doctor Wilfredo Calderón, y además estoy usando otro libro que se llama Todo lo que usted desea saber sobre profecía bíblica en 12 lecciones de el señor Max Anders. Entonces, fundamentalmente estoy usando 3 libros totalmente recomendados. Y bueno, realizado este requisito de acuerdo a las normas del derecho de autor, ¿verdad? Los derechos de autor o del copyright, pues claro que sí, ¿verdad? Lo hacemos con mucho gusto y pues por supuesto que es pertinente. Muy bien, entonces, antes de irnos, repito, otra vez y sumergirnos en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde el dragón, es decir, Satanás, ocupa un lugar, pues un lugar importante, digamos, bajo el tema de tribulación y lago de fuego y azufre. Entonces es conveniente que primero hagamos una recapitulación. ¿De qué? Bueno, otra vez, del capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 1 al capítulo 11, versículos 19. Si ustedes recuerdan, en consideraciones bíblico-escatológicas anteriores, nosotros tratamos ya el tema de el ángel del librito, los testigos, los 2 mártires, los 2 testigos y la séptima trompeta. Entonces, aquí hay otro paréntesis, o vimos pues que hubo otro paréntesis como el del capítulo 7, ¿sí? Aquí estamos hablando a la altura de las trompetas, pero estamos diciendo que tanto en el desarrollo de los 7 juicios de las trompetas, estamos viendo 2 visiones parentéticas que le fueron concedidas a Juan, observarlas, con respecto al ángel del librito, a los 2 testigos, y bueno, pues luego vino la séptima trompeta. Entonces, por eso estamos diciendo que aquí, a la altura de la segunda serie de juicios apocalípticos, las trompetas, hay otro paréntesis como el del capítulo 7 con 2 visiones de gran significado. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que tener bien claro en nuestra mente es que el ángel del librito no es Jesús como algunos creen. Es simplemente otro ángel fuerte, otro ángel con un librito para Juan en la mano. ¿Okay? Es un ángel fuerte, sencillamente, y tiene un librito para Juan en la mano. Ese ángel que preponderantemente, bueno, en lo personal yo también me inclino por, por pensar que es otro ángel, sí, fuerte, pero que no es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese ángel puso un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Y levantando la mano derecha, juró que no quedaba más tiempo, sino que pronto el anticristo llegaría a su fin. Entonces Juan
comió, qué raro se oye esto, ¿verdad? Pero sí dice la palabra. Juan comió el libro y le supo dulce. Fíjense que con respecto a esta experiencia aquí, que se nos está relatando en Apocalipsis, yo no sé si ustedes conocen el testimonio del hermano Lázaro Santana, del hermano Santana. Ellos, pues, en una balsa estaban escapando de Cuba. Entonces quedaron, pues, en una roca, digamos, como en esas montañas del mar, ¿verdad? Que sale, pues, una roca, digamos, una mini isla, ¿no? Pero realmente, pues, era la parte de arriba de una roca. Y en su testimonio, él platica, si buscan su testimonio, debe estar en el internet, me imagino que sí. Él platica que ellos duraron días ahí en la roca y pues no tenían que comer. Entonces, él relata la experiencia que él llevaba, creo que era un Nuevo Testamento o era una Biblia, él la llevaba entre las cosas que tenían allí. Imagínense, estaban en una roca prácticamente, o digamos en la punta de una roca, ¿no? Porque como tipo isla, pero miniatura, y no tenían que comer. Entonces él relata en esa experiencia que literalmente él comió. Imagínense, aquí está una Biblia, ¿no? Dice que en su hambre, él y yo no sé si los demás, me parece que sí, ellos comieron, estoy hablando literalmente, ahora sí que páginas de la Biblia, y ellos dijeron, bueno, lámpara es a mis pies, tu palabra alumbrará mi camino, y también pues estaban hablando de la capacidad que tiene la palabra de alimentarnos. Por supuesto que esta es una experiencia personal y de una experiencia personal no se hace una doctrina. Sin embargo, si ustedes ven el testimonio de él relata cómo el Señor lo sostuvo, cómo le dio sustento. Bueno, cuál fue el asunto que jugó ese acto ahí. En ese asunto, pues es otro boleto. Pero yo me acuerdo de esa experiencia que platica él como testimonio. Bueno, no estoy diciendo que usted empiece a tomar las hojas de la Biblia y que se las empiece a comer, ¿verdad? Eh, si tiene hambre. No estoy diciendo eso. Estoy relatando una experiencia porque aquí dice la Biblia que Juan comió el libro y le supo dulce, pero luego lo sintió amargo. Era la palabra profética que anuncia lo hermoso del triunfo de Jesús, pero no se puede eludir lo terrible de los juicios de los últimos días en la semana 70. Bueno, en segundo lugar, en esta retroalimentación con respecto prácticamente al capítulo 10 y 11, pues ya para enfrascarnos otra vez en el 12, la segunda idea que tenemos que recalcar es que la revelación del ministerio de los dos testigos empieza con la medición del templo judío de los últimos días, el cual será profanado por el anticristo por 3 años y medio. Entonces, también los dos testigos profetizarán en Jerusalén durante 3 años y medio. Eso nosotros lo podemos corroborar en Apocalipsis 11:3. Luego serán muertos por el anticristo. ¿Quiénes? Pues ya dijimos que los dos testigos, pero después de 3 días y medio resucitarán y serán trasladados al cielo. Y esto lo vimos ya nosotros en el capítulo 11 y versículos 11 y 12. También, como una retroalimentación, tenemos que acentuar que muchos creen que los dos testigos serán Enoc y Elías o Moisés y Elías, es decir, Enoc y Elías o Moisés y Elías. Pero lo más probable es que sean dos profetas escatológicos, es decir, sencillamente de los últimos días, preparados para ministrar por los últimos 3 años y medio con las características de algunos personajes de la Biblia. Entonces,
Un evento relacionado con esto será el gran terremoto que cambiará la fisionomía o la fisonomía, que cambiará pues la compostura, la forma de distribución, que cambiará la forma de ser, la forma de estar, claro, de la ciudad de Jerusalén. Fíjense qué importante. ¿Y para qué va a cambiar estos asuntos, estas cosas ahí en la ciudad de Jerusalén? Pues para que Jerusalén sirva como capital del reino milenial. Entonces, en último lugar, ya para terminar esta retroalimentación con respecto a los capítulos 10 y 11, para adentrarnos al 12, claro. En tercer lugar, debo decir que la trompeta 7, la séptima trompeta de la segunda serie de juicios, no debe confundirse con la final trompeta de 1 Corintios 15, 51 y 52, más específicamente el versículo 52 del capítulo 15 de 1 Corintios. Entonces, es cierto que en conexión con la séptima trompeta se anuncia, con la séptima trompeta de 11:15, es decir, de la segunda serie de juicios apocalípticos, sí se anuncia el triunfo de nuestro Señor y su Cristo, pero todavía quedarán por verse los juicios de las copas. Estoy hablando del 11:15 y también recordamos que cuando llegamos nosotros a la altura de la trompeta 7, dijimos que como ahí Juan ve en su visión la realización de los juicios de el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, pues de una manera decimos que está contenido allí en la trompeta 7, pero aunque él los está viendo en la visión que le está siendo mostrada, pues esos todavía no se han llevado a cabo, pero él los está viendo ahí. Muy bien. Con esas aclaraciones y con ese repaso así somero y superficial en esta introducción, le dimos nosotros pues una mirada a el capítulo 10 y al capítulo 11 de Apocalipsis de una manera pues resumida. Ahora sí nos vamos entonces de lleno, después de esta introducción, retroalimentación, repaso, resumen, vámonos ahora a nuestro tema, que es tribulación y lago de fuego y azufre. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, muy importante, cuando nosotros estamos diciendo que nos encontramos en un tema titulado Tribulación y lago de fuego y azufre, es bien importante que así como nosotros estamos realizando una retroalimentación o un repaso por grupos de ideas, puede ser por perícopas, es decir, por párrafos. En este caso lo hicimos por el capítulo 10 y 11, de una manera pues más preponderante. También es importante que nosotros nos ubiquemos para que consideremos el asunto de una manera más clara en palabras que son clave para que nosotros entendamos todo el resto del desarrollo del libro de Apocalipsis y por supuesto todo lo que ya hemos visto hasta ahorita. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que nuestro tema en este momento es tribulación y lago de fuego y azufre,
lo primero que tenemos que lograr es tener la idea más clara posible sobre la palabra preponderante en esta consideración bíblico-escatológica. Y en este caso me estoy refiriendo específicamente a la palabra tribulación. Mire, cuando yo quiero ser bien enfática en cuanto a la palabra número 1 de nuestro tema, tribulación y lago de fuego y azufre, yo quiero que todos nosotros nos ubiquemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. ¿Ok? Entonces, una de las ideas que debemos tener en nuestra mente es que el creyente no solo debe ser obediente y fiel, también debe permanecer firme. Es decir, no es serlo esporádicamente, es seguirlo siendo ya como un estilo de vida. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros estamos considerando la primera palabra de nuestro tema, tribulación y lago de fuego y azufre, debemos tener entonces en mente el contenido de Apocalipsis 3:10 en su segunda parte, que dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba. Miren, en el libro de Apocalipsis, sí o sí, debe quedarnos claro, clarísimo, lo que significa la tribulación. Ya dijimos que la semana 70 de Daniel la podemos describir en una sola palabra, y la palabra es tribulación. Ya dijimos que la primera parte es tribulación propiamente dicho, y la segunda parte, es decir, los 3 años y medio restantes, es la gran tribulación. Entonces, cuando nosotros decimos que la megatilipsis, o sea, en el original, gran tribulación es megatilipsis, no puede ser descrita tal cual en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros estamos hablando específicamente de la gran tribulación, es decir, de la segunda parte de la semana 70 de Daniel, 3 años y medio, estamos hablando que lo que viene al mundo es algo que nunca ha sucedido a ningún hombre que ha pisado este planeta Tierra, a ningún humano, desde que el hombre fue puesto aquí, en este planeta. Entonces, en ningún diccionario de ningún lenguaje, de ningún dialecto, de ningún idioma, por muy sofisticado que sea o muy perfecto que sea, porque sencillamente lo que viene en la semana 70 es algo que el hombre nunca ha visto. Entonces, yo también te guardaré, Apocalipsis 3:10 en la segunda parte, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, recuerden que la teoría pretribulacionista, quienes lo sean y yo, nos inclinamos por la teoría que dice que la iglesia es arrebatada antes de que empiece la semana 70, antes de la tribulación de la semana 70. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo de estar considerando esta palabra tribulación
de nuestro tema, tribulación y lago de fuego y azufre. ¿Por qué estamos considerándolo? Porque queremos familiarizarnos con las opiniones que hay respecto a la tribulación. Y entonces, haciendo esto, ¿qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Bueno, para ir teniendo una idea más clara de lo que nosotros deseamos cosechar, alcanzar, conseguir con respecto a esta consideración bíblico-escatológica, tribulación y lago de fuego y azufre, pues queremos lograr tres cosas. Número uno, queremos nosotros descubrir las opiniones que hay con respecto a la tribulación. Número dos, deseamos identificar las principales bases bíblicas de cada postura con respecto a este tema preponderante de la tribulación. Y en tercer lugar, deseamos reflexionar acerca de, obviamente, las ideas fundamentales en cuanto a lo que viene girando alrededor de nuestro tema, tribulación y lago de fuego y azufre. Entonces, ya puestos en contexto, nosotros debemos pensar en esta pregunta. ¿De qué estamos hablando? Tribulación y lago de fuego y azufre. ¿Cuánta fortaleza se necesita para seguir a Cristo valientemente? Los problemas físicos de Pablo, que no desaparecían, le hicieron decir, por tanto, dice segunda a los Corintios, si me quieren acompañar, segunda a los Corintios 12 del 9 al 10, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya, acabo de leer 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. Entonces, hasta aquí, en nuestra consideración sobre la tribulación, tenemos que acentuar que la iglesia fiel sigue amorosamente a Jesús si entra a la tribulación, si entra a la gran tribulación y también si no entra a la tribulación y también si no entra a la gran tribulación. ¿Pero por qué estamos diciendo esto? Bueno, porque a estas alturas del partido, cuando nosotros hemos hablado mucho sobre tribulación, bueno, lo primero que tenemos que especificar ahorita es que cuando estamos hablando de tribulación, la estamos hablando al nivel de la semana 70, ¿sí? Específicamente de la tribulación. Y pues claro, después del primer periodo de tribulación, la gran tribulación, lo estamos haciendo en función de lo que viene en la semana 70, que es diferente a cualquier otra tribulación que Israel y o la iglesia hayan experimentado hasta nuestros días. Estamos hablando de la semana 70. Es bien importante que nosotros, como estudiosos de la palabra de Dios, para ser entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar, comprendamos con respecto a nuestro tema, tribulación y lago de fuego y azufre,
¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de los pretribulacionistas? Yo muy frecuentemente digo, la teoría pretribulacionista, quienes lo sean y yo, bueno, quiero decirles de una manera resumida a qué me estoy refiriendo cuando yo estoy hablando de los pretribulacionistas. Ahora sí, quienes lo sean y yo. Miren, los pretribulacionistas son, entre ellos yo, y los que lo sean de ustedes, son los que sostienen que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. ¿Cuándo? Antes de la tribulación, es decir, antes del inicio de la semana septuagésima de Daniel, antes de la semana profética, antes de la semana 70 de Daniel. Entonces, las principales bases bíblicas que los pretribulacionistas, quienes lo sean y yo, manejan son primera a los tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Esa es una fundamental. Cuando en el cuando en el pretribulacionismo se afirma lo anterior, lo primero que tenemos que analizar nosotros es cuáles son las situaciones, las partes, las justificaciones bíblicas que están a favor de lo que opina el pretribulacionismo. Entonces, el pretribulacionismo tiene a favor, es cierto, no nos ha puesto Dios para ira, y eso nosotros lo podemos leer en primera los tesalonicenses 5:9. Miren, cuando nosotros hablamos del pretribulacionismo, básicamente lo que se maneja con respecto al pretribulacionismo en su contra es la doctrina de la inminencia. Cuando yo hago una consideración bíblico-escatológica, de hecho, el corazón de cada una de las consideraciones bíblico-escatológicas tienen como corazón la inminencia del arrebatamiento, justamente ese punto neuronal. ¿Por qué? Porque los siguientes pasajes bíblicos responden a favor del pretribulacionismo en ese corazón que tiene que ver netamente con la doctrina de la inminencia. Por ejemplo, si ustedes ven todos los programas que están grabados en Radio Vida, que son ya más de 100 por más de 2 años, el programa se llama precisamente La inminencia del arrebatamiento. Entonces, de entrada, hacemos énfasis precisamente en ello para decir lo siguiente. Miren, en primer lugar, tenemos que decir que los siguientes pasajes bíblicos responden a favor del pretribulacionismo. Y tenemos en primer lugar Isaías 53:3. También tenemos a la par de Isaías 53:3, tenemos Isaías 9:7. No se esperaban 2 Mesías, sino solo uno, que vendría 2 veces.
¿ok? Vendría dos veces. Primero como el siervo sufriente de Isaías 53, claro, y luego en segundo lugar como el Rey de Reyes y Señor de Señores, descrito en Marcos 15:37 y Marcos 16 del 9 al 13. ¿Ok? Ahora, en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, volvemos a ver el patrón de dos lados. Primero, Él murió y en segundo lugar, Él, dice la palabra claramente, que en segundo lugar, Él regresó. ¿Ok? Regresó y se apareció a muchos durante 40 días. Y tenemos primera los Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y segunda a los Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Ahora, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, volvemos a ver el patrón de dos lados. Primero el patrón de dos lados. Claro, entonces, obviamente al inicio tenemos el arrebatamiento inminente y en segundo lugar tenemos la segunda venida propiamente dicho. Entonces, a manera de conclusión, consideremos a la iglesia primitiva en Hechos 1 del 9 al 11. En virtud del mensaje recibido de los dos varones con vestiduras blancas, actuaron, permítaseme decirlo así, en función de la inminencia del arrebatamiento de la iglesia naciente de Hechos 2 del 1 al 13. Consecuentemente, la vida de los primeros cristianos se refleja en Hechos 2 del 43 al 47. Bueno, entonces, cuando yo estoy citando estos mínimo 7 pasajes bíblicos que están hablando a favor de la teoría pretribulacionista, porque toman la inminencia, bíblicamente hablando, como, o sea, lo que los detractores u opositores al pretribulacionismo usan como argumentos en contra, nosotros vemos cómo estos pasajes que hemos citado usan esos mismos argumentos, pero a favor. Bueno, tenemos entonces que considerar, así aunque sea de una manera somera, qué es lo que proclama la teoría midtribulacionista. Entonces, primero tendríamos que definir a los midtribulacionistas. Yo no soy midtribulacionista, pero los midtribulacionistas son los que sostienen que la iglesia es arrebatada entre la tribulación y la gran tribulación. Es decir, mientras los pretribulacionistas, quienes lo sean y yo, nos inclinamos por la teoría que dice que la iglesia se va antes de que empiece la semana 70, es decir, justamente en el tiempo que estamos viviendo ahora, los dolores de el principio de dolores, de acuerdo a Mateo 24:8, los tribulacionistas dicen que la iglesia es arrebatada a la mitad de la semana 70, es decir, entre la tribulación y la gran tribulación. Entonces, es decir, a la mitad de la semana 70 de Daniel, los tribulacionistas esperan ser arrebatados después de que hayan pasado los 3 años y medio de la tribulación.
Las principales bases bíblicas que usan los tribulacionistas es lo que está escrito en Apocalipsis 11:12, que dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Esta es una base fuerte que ellos usan. ¿Y qué podemos decir a favor? Podemos decir que sí hay un arrebatamiento en Apocalipsis 11:12. ¿Y qué podemos decir en contra? Bueno, en contra podemos decir que, aunque sí es cierto que hay un arrebatamiento a la mitad de la semana 70, dicho arrebatamiento no es el arrebatamiento de la iglesia, sino el arrebatamiento de los dos testigos. Además, es cierto que la llegada de los dos testigos es entre la tribulación y la gran tribulación. Recuerden que cuando los 144,000 sellados son arrebatados al cielo, este arrebatamiento se lleva a cabo justamente a la mitad de la semana 70, al fin de la tribulación y al inicio de la gran tribulación. Ellos son arrebatados y entonces la ministración al resto de la gente que todavía no ha conocido a Cristo viene a caer en una línea preponderante hablando, viene a caer sobre el ministerio de los dos testigos que en efecto vienen a ejercer sus funciones preponderantes en la segunda parte de la semana 70, a lo que a mí me gusta llamarle la carga pesada de la semana 70. Entonces, es cierto que la llegada de los dos testigos es entre la tribulación y la gran tribulación. Es cierto que hay un arrebatamiento entre la tribulación y la gran tribulación, es decir, a la mitad de la semana 70. Ese arrebatamiento es de los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel, con las aclaraciones que se han hecho con respecto a los hijos de José, Efraín y Manasés, y a la ausencia de la tribu de Dan sin mayor explicación. Pero aquí tenemos que señalar, sí, además es cierto que la llegada de los dos testigos es allí, en la parte media, claro que sí, de la semana 70, pero la resurrección de los dos testigos será hasta el final de la semana 70 de Daniel, Apocalipsis capítulo 11. Entonces, cuando los tribulacionistas para justificar el arrebatamiento de la iglesia a la mitad de la semana 70, dicen, ¿es que hay un arrebatamiento? Pues claro que sí, los 144,000 sellados, pero no está hablando de la iglesia. La iglesia ahí, a esas alturas del partido, ya fue raptada 3 años y medio antes de que empezara la semana 70. Y sí, son arrebatados 144,000 sellados del pueblo de Israel. Y perdone, disculpe, dispense, pero no son los testigos de Jehová. Son 12,000 de cada una de las tribus del pueblo de Israel, descendencia de Israel, descendencia de Jacob. Entonces, sí, llegan los dos testigos, ministran, y entonces son asesinados por el anticristo justamente al final de la semana 70, después de que han cumplido con su ministerio. Y claro que sí, también son arrebatados, pero no son arrebatados a la mitad de la semana 70, sino al final de la semana 70. Entonces,
Vámonos ahora con los post-tribulacionistas. ¿Cómo los podríamos definir? Los post-tribulacionistas son los que sostienen que la iglesia es arrebatada después de la gran tribulación, es decir, al final de la semana 70 de Daniel, pero consideran el día del Señor y la ira de Dios como parte de la gran tribulación. Las principales bases bíblicas. El post-tribulacionista dice que los cristianos serán preservados de la ira de Dios mientras atraviesan la gran tribulación, y su base es Hebreos 11. ¿Qué podemos decir a favor de lo que dicen los post-tribulacionistas? Lo siguiente: es cierto que los cristianos pueden ser preservados de la ira de Dios mientras atraviesan la gran tribulación, según Hebreos 11. Pero en contra de lo que la teoría post-tribulacionista proclama, debemos decir que cuando menos un sector de ellos consideran que tanto la gran tribulación como el milenio tienen que ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Y a estas alturas es importante señalar que de manera genérica la postura preira está considerada junto con los post-tribulacionistas. Entonces, cuando nosotros tenemos estas 4 teorías fundamentales con respecto al momento en que se va a registrar el arrebatamiento de la iglesia, quiero citar un punto de inflexión. Cuando nosotros con respecto al pretribulacionismo citamos como mínimo 7 pasajes como una justificación escritural precisamente para favorecer la inminencia del arrebatamiento, no es con el afán, entre comillas, y que quede bien claro, de establecer una superioridad, claro que no, ni ganar, claro que no, con respecto a las otras 3 teorías. Porque si ustedes se dan cuenta, yo siempre he manejado las 4 como teorías. ¿Por qué? Bueno, porque la que va a realizarse tal cual, pues el mismo hecho en sí mismo lo va a manifestar. Entonces, sí deseo dejar bien claro que el énfasis en inclinarse a favor de una de las 4 teorías, en mi caso personal y de quienes lo sean junto conmigo, del pretribulacionismo, es precisamente por la urgencia de estar listos ya para enfrentar la eternidad. De ninguna manera es, entre comillas, ganar sobre las otras 3, sino es un juego de niños, no es un juego infantil. La preponderancia y el punto de inflexión es no en esencia defender una teoría de las 4 por sí mismos, sino ser bien enfáticos en ayudar a cada persona que Dios nos permita a estar listos ya para enfrentar la eternidad. Y bueno, permítame decirlo de otra manera. Si por lo que usted quiera y mande, usted no está de acuerdo con el pretribulacionismo, si por lo que usted quiera y mande, usted dice, no, pues yo no soy pretribulacionista. Miren, si Dios nos deja decidir hasta con él, o sea, no es el afán defender la teoría pretribulacionista per se, es decir, por sí mismo,
sino ayudar a la gente donde quiera que esté, donde quiera que aplique al humano a estar listo ya para enfrentar la eternidad. Entonces, permítame enganchar todo lo que he dicho con esto. Si usted tiene problemas para aceptar el pretribulacionismo que dice que podemos ser arrebatados ahora mismo, entonces permítame decírselo ahora, como un simple mortal. Yo puedo morir ahorita mismo, ¿sí o no? Claro que sí, y con todo el respeto que me merece usted y yo como simples mortales. Entonces, la misma necesidad de estar listos ya para enfrentar la eternidad aplica si yo muero en este mismo instante o si en este mismo instante o si en este mismo instante se realiza el inminente arrebatamiento. Así que por una razón o por otra, por el inminente arrebatamiento o porque el Señor nos llame a su presencia ahora, es decir, que yo pueda morir ahora o que usted con todo el respeto pueda morir ahora, la preparación para enfrentar la eternidad es la misma, así que no tenemos opción. Permítame citar dos asuntos importantes sobre la iglesia y la gran tribulación. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. Consecuentemente, si consideramos la historia de la salvación de una manera completa, hemos de entender que la iglesia tiene un lugar en dicha historia. Entonces, al momento de ser arrebatada, Dios tiene el control sobre la historia completa para que el evangelio siga siendo predicado, para cumplir su plan y su propósito de Dios, claro, en la historia completa. Número 2. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. Cuando alguien ha decidido no vivir por Cristo, ¿cómo decidirá morir por Cristo después del inminente arrebatamiento? Lo cierto es que la palabra de Dios nos habla de los mártires de la gran tribulación, pero el punto aquí es el siguiente. No existe en ningún diccionario, recuerden, en ningún lugar del mundo el significado exacto, real ni completo de la expresión la gran tribulación o en griego megatilipsis, porque sencillamente, como dice la palabra de Dios, lo que sucederá en la gran tribulación nunca ha sucedido desde que el hombre fue puesto sobre este planeta. No es cuestión entonces de considerar que la cobarde iglesia, entre comillas, del arrebatamiento inminente, entre comillas, quiere evitar lo nunca visto que se aproxima. No es que los pretribulacionistas seamos unos cobardes queriendo escapar de eso. No, la iglesia del arrebatamiento inminente por más de 19 siglos ha estado sujeta a tribulación y no tendría ningún problema con continuar siguiendo a su Señor por donde Él fuera. Siempre lo ha hecho. Sin embargo, este día, ahora mismo, puede llevarse a cabo el inminente arrebatamiento. Por otro lado, ¿qué tal si en este preciso momento puede afirmar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Filipenses 1:21. Que Dios nos ayude para estar listos ya para enfrentar la eternidad, sea por vía arrebatamiento o sea por vía que en este mismo momento
muera usted o muera yo, y estamos listos para enfrentar la eternidad. Que así sea. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Bendiciones.